Con el primero de ellos, comparecencia para que la presidenta del Gobierno explique la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Real Decreto 252/2023 de 4 de abril de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Foral de Navarra en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor. Como viene siendo habitual, como siempre, damos primeramente la bienvenida a la presidenta del Gobierno de Navarra, señora Txibite Navascués, así como el equipo que la acompaña esta tarde. El señor Félix Taberna, vicepresidente primero del Gobierno de Navarra y consejero de Presidencia e Igualdad. El señor Josep Asiain, director general de Presidencia, Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento de Navarra. El señor Miguel Moreno, director general de Comunicación y Proyección Internacional. Y los señores Alicia Ardociain y Xavi Casimiro, del equipo de gabinete de la Presidencia. Como saben, la comparecencia ha sido solicitada a petición propia, a petición del Gobierno de Navarra. Por lo tanto, pasaremos directamente a dar la palabra a la presidenta del Gobierno. Bueno, gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Arratsalde-on. Oye, lo primero, agradecer a los portavoces de los grupos la comprensión por el retraso. La verdad que la conciliación tiene sus dificultades. Bueno, como bien ha dicho la presidenta, me acompañan en esta sesión el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Félix Taberna, el director general de Presidencia y Gobierno Abierto y Relaciones con el Parlamento, Josep Asiain. Bueno, comparezco a petición propia tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el Real Decreto 252/2023 por el que se traspasan a Navarra las funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, y también tras conocerse ayer el auto tras nuestra petición de aclaración de esta sentencia. El Tribunal Supremo ha anulado el Real Decreto de Transferencias por entender que no era la forma de efectuar la transferencia en lo que se refiere a las funciones y servicios de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra. Es decir, en sentido contrario, el Real Decreto de Transferencias ha sido la vía correcta para traspasar a la Comunidad Foral de Navarra al menos 9 de las 10 funciones y servicios que recoge el citado Real Decreto. Esto significa que la Comunidad Foral ya ejerce desde la transferencia una serie de funciones y servicios que con anterioridad a la transferencia no ejercía. Por ejemplo, funciones en relación con las escuelas particulares de conductores, centro de reconocimiento, sensibilización, reeducación vial, campañas divulgativas de educación y formación vial, dictar instrucciones, medidas de vigilancia y restricción, informes de pruebas deportivas y marchas ciclistas o autorización de determinados eventos. En todo caso, seguimos adelante con el compromiso de reformar la LORAFNA para explicitar en la norma la titularidad de la competencia. Como ya señalé en mi comparecencia pública tras la sentencia objeto de esta comparecencia, mi compromiso con nuestro régimen foral es doble. Por una parte personal y por otra parte, por supuesto, como presidenta. Tan es así que cuando un miembro del Gobierno toma posesión de su cargo, se compromete, y así lo hice en primera persona, a respetar, mantener y mejorar el régimen foral de Navarra, acatar la Constitución española y las leyes y cumplir fielmente las obligaciones propias de su cargo. Igual que cuando sus señorías, al tomar posesión como parlamentarias o parlamentarios, deben jurar o prometer el régimen foral, acatar la Constitución y las leyes y cumplir con las obligaciones de su cargo. Por lo tanto, ustedes y quienes estamos en el Gobierno confluimos en algo tan esencial para nuestra comunidad como es el compromiso con nuestro autogobierno. El respeto a nuestras competencias o derechos históricos y el autogobierno son, para nosotros, como cargos públicos, una obligación. Y quien no cumple con esa promesa o juramento ataca su propio compromiso con el cargo público que ostenta y para el que es elegido. El respeto a nuestro régimen foral lo entendemos como algo implícito a la tarea ordinaria, pero en ocasiones, como la que estamos hablando en este momento, nos obliga a actuar de manera específica. Y es que, de acuerdo con la LORAFNA, la aceptación del régimen establecido en la norma no implica renunciar a cualesquiera otros derechos originarios e históricos que pudieran corresponder a Navarra. Hecho este marco de presentación, que creo que no debemos olvidar nunca, quiero recordar ahora algunas de las fechas más relevantes relacionadas con esta competencia. Ya en 1828 se aprobó por las Cortes de Navarra la Ley 39 que regulaba la competencia de Navarra en materia de carreteras.
En 1843, la Diputación Provincial dictó la Ordenanza para la Conservación y Policía de las Carreteras Generales de Navarra. En 1828 se creó la Policía Foral con el nombre de Cuerpo de Policía de Carreteras. En 1934, Navarra decidió voluntariamente dejar sus normas propias de circulación y aplicar el Código de Circulación del Estado. La Ley 47 de 1959 del Estado recoge que las disposiciones complementarias que con relación a Navarra y Álava desarrollen la presente ley se ajustarán a sus actuales y respectivas facultades en la materia. En 1961, con una dictadura en España, se aprueba el Decreto Ley 17 en el que de forma unilateral el Estado arrebata las funciones y servicios de vigilancia de tráfico, funciones y servicios que se venían ejerciendo de forma plena y pacífica. Decisión unilateral que violó el régimen paccionado y que se dio por una normativa preconstitucional. La Diputación Foral manifestó a posteriori que aceptaba el decreto ley en aras al patriotismo y las buenas relaciones que siempre deseó tener con el Gobierno y que no tenía inconveniente en suspender de momento el ejercicio de sus derechos, aunque con la reserva de volver a recuperar estas facultades que se veían restringidas. Teniendo en cuenta que la actuación del Estado fue unilateral, no parece que a este le importara tanto estas supuestas buenas relaciones. En 1962 se firmó una orden ministerial para formalizar un convenio que resolviese el grave conflicto entre ambos gobiernos como consecuencia de la asunción de las competencias en materia de tráfico y transporte en territorio foral por la Guardia Civil. El sentir de la representación navarra en aquel momento y dado el régimen que había en España era que la Diputación no tuvo más remedio que aceptar aquel convenio. Estas son, pues, algunas de las fechas clave que creo que conviene recordar. Igual que el hecho de que a partir de aquel 1961 empezaron a producirse algunas reivindicaciones contra la usurpación de la competencia. Y bueno, me traslado en el tiempo unos cuantos años para situarnos ahora en el marco ya de la aprobación de la LORAFNA, con la idea de reflejar cuál ha sido la voluntad política de las distintas formaciones de cara a recuperar una competencia que, como bien he relatado, se nos arrebató de manera unilateral. En actas de la representación navarra en la Junta de Transferencias de 1993 ya se hablaba de una postura maximalista en la recuperación de la competencia de tráfico. Se pretendía un nivel competencial máximo similar al del País Vasco. Un año después, en 1994, el Plan Director de la Policía Foral hablaba del despliegue de la Policía Foral de forma paralela al repliegue de la Guardia Civil de Tráfico. En la reunión de 1998 de la representación navarra en la Junta de Transferencias, el representante de UPN, el señor Del Burgo, proponía la recuperación de la competencia exclusiva en materia de tráfico y hacía alusión al contrafuero de 1959. Proponía iniciar conversaciones con la Administración del Estado para la recuperación exclusiva en materia de tráfico. Todos los grupos parlamentarios, por unanimidad, reclamaron esa recuperación de la competencia con exclusividad. Recordemos que estaban representados en aquella Junta de Transferencias UPN, PSN, CDN, Izquierda Unida, Ezker Abertzalea y Eusko Alkartasuna. En el año 2002 existió un proyecto de acuerdo entre el Ministerio del Interior y el Gobierno de Navarra sobre la transferencia. También había, entre otros, un escrito del vicepresidente y consejero de Interior de Navarra al Estado sobre la reintegración. Un año después, en el 2003, el vicepresidente Gurrea informó a la representación navarra en la Junta de Transferencias de que el texto acordado con el Ministerio del Interior, y leo literalmente, es el mismo que los traspasos ya realizados a Cataluña y el País Vasco. Será concurrente mientras dure la amenaza del terrorismo. Por lo tanto, una vez desaparecido el terrorismo, se pedirá la supresión de tal apartado. El señor Del Burgo manifestó, por parte de UPN, su posición favorable al documento de traspaso, destaca su importancia por la recuperación de las competencias perdidas en 1960 y acepta que, por razón de la lucha antiterrorista, se mantenga la intervención concurrente de la Guardia Civil. El señor Burguete, en representación de CDN, señalaba que la referencia a la concurrencia es evitable. La Policía Foral debe ser una policía integral. Es menor que los traspasos a otras comunidades, por lo que no parece admisible para Navarra. El señor Gurrea recordaba que esta cuestión ha dificultado el traspaso durante 6 años, donde el Gobierno de Navarra mantuvo que la concurrencia entre Policía Foral y Guardia Civil era innecesaria.
Y el señor del Burgo añadía que la concurrencia ha sido exigida por el Estado. En el año 2004 se informó de un acuerdo entre los gobiernos de los presidentes Sanz y José María Aznar. En el año 2005, el director general de Interior del Gobierno de Navarra, el señor Rábade, envió un correo a la Dirección General de Tráfico hablando del repliegue progresivo de la Guardia Civil. Un documento de 2006, el Ministerio de Interior recoge que el Gobierno del Partido Popular dejó negociado y redactado un proyecto de Real Decreto que seguía el modelo de despliegue y repliegue de Cataluña y País Vasco. En este mismo año, el consejero de Interior, el señor Caballero, remitió un escrito al Ministerio del Interior recordando que sobre la transferencia de tráfico se ha producido desde hace años una petición unánime por parte de la totalidad de las fuerzas políticas de nuestra comunidad. En el año 2009, la Junta de Seguridad de Navarra recogía la necesidad de más efectivos adicionales de la Policía Foral para tráfico. Y ese año, la señora Caballero abogaba en aquella Cámara porque la Policía Foral ejerciera la competencia y que lo hiciera de manera exclusiva. El 30 de septiembre del año 2010, en el Congreso de los Diputados, en el proceso de la tramitación de la reforma de la LORAFNA de ese año, el representante del Partido Popular decía lo siguiente: en suma, señorías, la reforma es mínima y no ha abordado algunas de las cuestiones pendientes, como la recuperación de la competencia exclusiva en materia de tráfico. Reitero, lo decía el representante del Partido Popular. En el año 2018 se produjo una reunión entre la presidenta Barcos y el presidente Sánchez en la que se acordó llevar adelante este traspaso. Con este recorrido dibujamos una foto muy clarificadora de las posiciones políticas que se han mantenido a lo largo de los años y nos vamos acercando en el tiempo. Entre lo más reciente está lo vivido en la pasada legislatura, en la que, como es conocido, se produjo el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor mediante un acuerdo entre las dos administraciones que se formalizó en el Real Decreto 252/2023. Reitero, como he señalado al inicio, que son 10 funciones y servicios de los que una parte muy pequeña se realiza de manera compartida entre Policía Foral y Guardia Civil. Respecto a la forma, el Real Decreto, quiero señalar que en el año 2019, cuando llegamos al Gobierno, se nos advirtieron las dudas jurídicas sobre la vía que era más adecuada para el traspaso. El señor del Burgo tenía su teoría, había un estudio del año 1993 del profesor Izu, un informe del director de la Asesoría Jurídica de 1998. El debate era si el término de funciones que actualmente ostenta, que recoge la LORAFNA, suponía que no se reintegró la competencia en materia de tráfico y que, por lo tanto, no cabía un Real Decreto de transferencias. Pues bien, ante este debate que había, pedimos un informe a la Asesoría Jurídica del Gobierno porque en todo momento hemos trabajado con rigor todas las escalas y también esta. Y por eso nos apoyamos en el criterio profesional de la asesoría jurídica, que en un informe del 19 de febrero del 2020 nos decía que la vía jurídica procedente es la de Real Decreto de transferencias. Pero además los servicios jurídicos de esta Cámara, del Parlamento de Navarra, también hicieron un informe con la misma conclusión. ¿Y cuál era el argumento? Las dos sentencias del Tribunal Supremo del 2018, la del 13 de febrero y la del 7 de marzo. Además vimos también la vía elegida por los gobiernos anteriores que trabajaron en el tema, y a este respecto creo que hay cuestiones que quiero poner hoy aquí sobre la mesa. Que la transferencia de tráfico siempre se había tratado en el seno de la Junta de Transferencias, por lo que en ningún caso, por ningún gobierno, se planteó una reforma de la LORAFNA, sino que iba en la misma línea que hemos seguido en el actual gobierno. Y podemos citar las reuniones de los años 1993, 94, 96, 98, 99, 2000, 2003, 2004, 2008 o 2009. La conclusión es que los gobiernos y los grupos parlamentarios representados en esa Junta de Transferencias durante todos esos años, como digo, desde el año 93, trabajaron para recuperar la competencia entendiendo que el camino era el del Real Decreto de Transferencias, de ahí que hubiera Junta de Transferencias. En la primera reunión del año 1998 se entregó en la Junta un informe del Departamento de Presidencia e Interior que decía cosas como, y leo literal,
Navarra desea retornar a la situación no muy alejada en el tiempo en la que la presencia de la Policía Foral en todas las carreteras y vías de comunicación de la comunidad foral era exclusiva, recuperando la prerrogativa del ejercicio de la misma de la totalidad de los servicios y funciones atribuidos hoy a la Policía Foral de Tráfico, con exclusión de la presencia e incursión de dichas funciones de otros cuerpos policiales. En este informe se recuerda que el Parlamento aprobó en 1994 resoluciones que se acordaban que en la misma proporción que la Policía Foral se desplegaba, se replieguen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Como digo, aprobado en el año 94 por este Parlamento. Y además se analizan vías para hacer esta transferencia, entre las cuales no está la reforma de la LORAFNA, sino en todo caso el Real Decreto a través de la Junta de Transferencias. Por otro lado, existen propuestas que se han ido intercambiando a lo largo de los años entre las administraciones, todas ellas en forma de Real Decreto de Transferencias. Hay un borrador del año 2003 en el que intervinieron el secretario de la Junta, el señor Razkin, el presidente de la representación navarra en la Junta, el señor Gurrea, y entre otros hay constancia de la revisión del texto por el representante de UPN, el señor del Burgo. El propio Gobierno de España adoptó el 28 de abril del 2003 un acuerdo en el que se dio por enterado de los términos de la propuesta. El Ministerio del Interior le dio el visto bueno y hay un borrador previo de julio del 2002 en forma de Real Decreto de Transferencias. Y hay otros borradores del Real Decreto en el 2009 y también en el 2018-2019. Por último, un trabajo técnico realizado por el Área de Inspección General de la Policía Foral en el año 2017 sobre la asunción en exclusividad de la competencia, se dice que en su día se estimó que la herramienta legal para el traspaso fuese un Real Decreto. Y en este documento se recoge también un borrador que señalaba que la permanencia de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil en Navarra no se extenderá más allá del año 2009. Procediéndose, entre tanto, a su repliegue y progresiva sustitución por efectivos de la Policía Foral conforme al calendario que se articule en el seno de la Junta de Seguridad de Navarra. Con todo esto, señorías, lo que traigo a modo de recordatorio y como argumento para demostrar que no solo nosotros hemos sido cuidadosos con el procedimiento, sino que esta vía la siguieron anteriores gobiernos de Navarra y de España y no la cuestionó ningún grupo parlamentario en ningún momento en el seno de la Junta de Transferencias. Y además, como he dicho, hay dos sentencias del Tribunal Supremo del año 2018 que ya habían interpretado jurídicamente el alcance de la competencia de tráfico y voy a traer algunas de estas ideas que quedan expuestas en las sentencias. Hay que valorar las competencias históricas de forma dinámica. Según la sentencia 140/1990 del Tribunal Constitucional, la competencia en una materia abarca a todas las funciones integrantes o inherentes a ella. La interrupción de una función en un momento dado no impide a Navarra la práctica de esa competencia. La legalidad posconstitucional ha atribuido a Navarra la competencia en materia de planificación, construcción, conservación, uso y explotación de las carreteras y ha configurado un cuerpo de policía foral integral. No cabe valoración desde un prisma formalista de la última legalidad estatal preconstitucional en contra de la tradición histórica y de la filosofía. El término que actualmente ostenta no puede interpretarse de forma reduccionista. Estos son lo que dicen las sentencias del Supremo, las dos sentencias que hubo en el año 2018. Lo más reciente, que es el objeto de esta comparecencia, son las últimas sentencias del Tribunal Supremo. La 258/2024 del 15 de febrero, que conocimos primero por la prensa y que después nos fue notificada, y con posterioridad se nos notificó la 281/2024 del 22 de febrero. Ambas señalan que no procede la vía del Real Decreto de Transferencias porque, de acuerdo con la normativa de los años 60 del siglo XX y a la redacción de la LORAFNA, la Policía Foral solo tiene competencias auxiliares o de colaboración con la agrupación de tráfico de la Guardia Civil de Navarra. Por lo tanto, lo que plantea es una subordinación de la Policía Foral a la Guardia Civil. Dice que los supuestos de las sentencias del propio tribunal del año 2018 y este no son similares. Concluye que las vías para que Navarra acceda a las competencias de tráfico y circulación de vehículos a motor son o una reforma de la LORAFNA, donde se recojan expresamente estas competencias, o una delegación por parte del Estado vía el artículo 150.2 de la Constitución.
Pero, como he apuntado al inicio, tras el auto conocido ayer, la conclusión es que entendemos refrendada la vía del Real Decreto para la mayor parte de las funciones y servicios y solo se anulan los compartidos actualmente con la Guardia Civil. En todo caso, lo que tenemos claro es que Navarra no puede quedar en peor situación que otras comunidades que no tenían competencia histórica o no con el mismo alcance. Quiero recordar que desde el año 1982 el País Vasco asumió las funciones y servicios de tráfico por un Real Decreto de transferencias y Cataluña lo hizo en 1997 en un caso con un presidente del Partido Socialista y en otro con un presidente del Partido Popular en el Gobierno de España. En el caso de Cataluña, que no tenía competencias, se utilizó una ley orgánica de delegación por parte del Estado. Ahora las dos comunidades ejercen de manera exclusiva las funciones y servicios de tráfico y circulación de vehículos a motor. Lo cierto es que la voluntad política de los dos gobiernos, de Navarra y de España, sigue siendo clara. Así lo ha expresado el mismo presidente del Gobierno, el presidente Sánchez. Por lo tanto, estamos ante una cuestión histórica para Navarra y con dos gobiernos comprometidos con esa transferencia. Y ese trabajo para modificar la LORAFNA ya se está formalizando en los distintos pasos que tenemos que dar. De entrada, el pasado 28 de febrero acordamos comunicar al Gobierno de España la voluntad de llevar adelante la reforma, además de designar a nuestros representantes en la comisión negociadora, que son los tres vicepresidentes, las tres vicepresidentas del Gobierno de Navarra, así como el director general de Presidencia. Entendemos que la vía de la delegación supondría admitir que no tenemos competencias históricas. Por eso optamos por esta vía, que, por lo escuchado a algunos portavoces de los grupos parlamentarios, parece que es una opinión pues que muchas formaciones políticas comparten. El Gobierno de España ya tiene los acuerdos que hemos tomado aquí, se los hemos trasladado, y ahora pues le compete al Gobierno de España designar a sus representantes para conformar esa comisión negociadora Navarra-Estado. Nuestra propuesta de reforma de la LORAFNA pretende recuperar una competencia histórica de Navarra que se nos arrebató de manera unilateral y que a lo largo de los años ha tenido un apoyo político unánime en Navarra para su recuperación. El proceso tiene varios pasos que voy a enumerar. Consenso primero entre los dos gobiernos en esa comisión, dictamen del Consejo de Navarra, aprobación por parte del Parlamento de Navarra, tramitación en Cortes Generales y aprobación en el Congreso, publicación de la ley orgánica que aprueba la reforma y la entrada en vigor y Real Decreto de transferencia de servicios y funciones. Un camino que transitamos con convicción, pero sobre todo con compromiso, en el que esperamos contar con el mayor consenso y el mayor apoyo, no solo político, sino también ciudadano, porque a quien pertenece el régimen foral es a Navarra, a toda la ciudadanía navarra, pertenece a nuestra comunidad. Y con ese objetivo de recuperar lo que es nuestro, nos estamos moviendo. Es un derecho histórico y, por lo tanto, es parte de nuestro ser como comunidad. Y no tiene sentido que estemos peor que otras comunidades cuando en realidad tenemos en nuestro ADN la foralidad. Y además, la propia LORAFNA ya dispone que su aceptación no implica renunciar a cualesquiera derechos originarios e históricos que pudieran corresponder a Navarra. Y nuestra responsabilidad y compromiso con ella, que prometemos o juramos al tomar posesión, nos exige estar a la altura de esa obligación que asumimos de respetar el régimen foral, lo que es contrario a cualquier renuncia de nuestras competencias históricas. Además, como siempre digo, este Gobierno entiende el autogobierno desde el pacto, desde el diálogo, desde la lealtad institucional, el avance en la prestación de servicios públicos desde la cercanía, desde la proximidad y desde la eficacia, desde la responsabilidad adicional que implica la asunción en exclusiva. Pero Navarra ha demostrado y demuestra capacidad en el desarrollo de sus competencias, seriedad y rigor en su ejercicio y que desde nuestra pluralidad el régimen foral es algo que nos une. Forma parte de nuestro proyecto común. Históricamente así se ha reflejado políticamente e institucionalmente y la ciudadanía así lo ha entendido. Espero, pues, que cuando la historia nos pone a prueba, pero al tiempo nos da una oportunidad para reafirmarnos en lo que somos, estemos todas y todos del lado de la LORAFNA y de la Constitución, que es, si no, del lado de los navarros y navarras y de nuestros derechos históricos. Muchas gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias a usted por su explicación, señora presidenta. Damos comienzo al turno de intervención de los grupos parlamentarios. Tiene la palabra, en primer lugar, el